Bien, buenos días hermanos. Nuevamente vamos a seguir con el tema que iniciamos hace 8 días, hablando acerca de los atributos de Dios. Veíamos hace 8 días la omnisciencia de Dios, donde estuvimos viendo que el conocimiento de Dios abarca absolutamente todas las cosas. Dios tiene un conocimiento perfecto en todo lo que hay en la naturaleza. También veíamos que Dios conoce perfectamente todo lo que contiene la experiencia humana. Y también veíamos que Dios tiene conocimiento perfecto de todo lo que encierra la historia humana. Dios conoce desde toda la eternidad todo lo que ha de acontecer. Incluso aún en la actuación del hombre en el futuro, Dios sabe cómo va a actuar. Entonces, eso es lo que veíamos hace 8 días, la omnisciencia de Dios. Hoy vamos a continuar con otro de los atributos. Este atributo se llama la omnipotencia de Dios. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ser guiados en una oración. Padre Celestial, en este momento estamos aquí ante tu presencia para buscar tu ayuda, tu bendición, para meditar en tu palabra y que a través de ella, Señor, tú traigas bendición a nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces preparen sus corazones, preparen la palabra de Dios y que sea ella quien esté hablando a nuestro corazón para que de esta manera nosotros podamos conocer mejor a Dios y de esa manera nosotros podamos tener más cercanía con Él, una confianza más profunda también con Él. Entonces, atributos naturales. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver hoy la omnipotencia de Dios. El poder infinito de Dios, señalado como omnipotencia, es empleado en la ejecución de todo lo que es la voluntad de Dios. Aquí quiero detenerme un poquito. Ya hablábamos acerca de la personalidad y la personalidad contiene 3 elementos: inteligencia, emociones y voluntad. Dentro de la inteligencia entra la omnisciencia de Dios, pero en este atributo de la omnipotencia entra el elemento de lo que es la voluntad. Mucho de lo que Dios hace es por voluntad directa, sin usar intermediarios o agentes de clase alguna. Y ahí en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto es la omnipotencia obrando o operando a través de la voluntad. La voluntad del hombre está limitada a pensamientos, propósitos, actos volitivos y ciertos movimientos físicos. La habilidad divina en producir la existencia del universo de la nada por el acto de su voluntad en la gran manifestación de poder. Tal poder solo pertenece a Dios. Él es capaz de hacer todo lo que quiere, pero Él puede no desear hacer todo lo que su omnipotencia le permite. Su voluntad está dirigida hacia fines santos y dignos. Él no puede contradecirse a sí mismo. La omnipotencia de Dios es el atributo por el cual Él puede hacer que acontezca lo que Él quiera. El poder de Dios no tiene límites.
La declaración del propósito de Dios es garantía de que lo que Él dice se realizará. Y así podemos ver Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces la declaración del propósito de Dios es garantía de que lo que Él dice se realizará. Y aquí vamos a ver, bajo el tema de la omnipotencia de Dios, vamos a ver en primer lugar declaraciones generales de la Escritura acerca de la omnipotencia de Dios, y tome nota de los versículos o textos que vamos a estar mencionando. Declaraciones generales de la Escritura acerca de la omnipotencia de Dios. Y vamos a ver en el Salmo 115, versículo 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. El Salmo 135, versículos 6 y 7, nos dice de esta manera, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia. Y en esta semana pasaban una imagen en las noticias de algo maravilloso que se podía ver como un rayo tocaba esa nube y se veía de una manera muy, muy hermosa. Bueno, ¿quién puede hacer eso? Solamente Dios. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Y aquí menciona algunas de las cosas que Dios quiere y lo hace. Saca de sus depósitos los vientos, los huracanes. Y aquí nosotros podemos ver lo que Dios puede hacer. Y ustedes pueden seguir leyendo más sobre esto en los siguientes versículos. Job 42, versículo 2. Job 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Génesis 18, 14. Génesis capítulo 18, versículo 14. Pero voy a leer también el versículo 13 y dice de esta manera, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y así sucedió como Dios lo había prometido, como Él lo había dicho, porque Dios lo que dice, lo cumple. Y lo que es imposible por medios naturales, porque así lo veían tanto Abraham como Sara, ya el tiempo de dar a luz había pasado para ellos, pero lo que es imposible por medios naturales se realiza por los medios sobrenaturales. Y eso solamente la omnipotencia de Dios lo puede hacer. Entonces aquí podemos ver algunas declaraciones de la Escritura acerca de la omnipotencia de Dios. Ahora, estos versículos que he mencionado solamente son algunos donde se declara acerca de la omnipotencia de Dios.
En segundo lugar, vamos a ver declaración detallada de la Escritura acerca de la omnipotencia de Dios. En el inciso A, vamos a ver en el mundo de la naturaleza. Y este versículo tan precioso que nosotros podemos encontrar en el Salmo 19, versículo 1, y que tal vez algunos de ustedes lo conocen de memoria, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La omnipotencia de Dios en el mundo de la naturaleza. En el Salmo 104, versículo 32, encontramos este versículo que nos dice: Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Y esto nos hace referencia a los terremotos, a los volcanes. Todo eso está bajo el dominio y el poder de Dios. Tenemos otras citas, solamente las voy a mencionar. Ustedes pueden leerlo en sus casas. Job capítulo 9, versículos 5 al 10, aunque ustedes pueden leer todo el capítulo que nos habla acerca del maravilloso poder de Dios manifestado en la naturaleza. Isaías 40, versículos 12 hasta el 25. Eso lo pueden leer en sus casas. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. Y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. De esta manera Él habló y fue hecho, mandó y se cumplió. Él no necesita ni siquiera poner su mano a la obra. Su palabra es suficiente. Y esto me recuerda a mí cuando aquel centurión llega hasta Jesús, Jesús como Dios. Este hombre le dice: no necesito que vayas hasta mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Su palabra es suficiente. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Ahora veamos Salmo 107, versículos 25 al 29. Salmo 107, versículos 25 al 29. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Aún los vientos y el mar le obedecen. Así nos dice la Escritura: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y también esto nos recuerda una experiencia de los discípulos allá en el Nuevo Testamento, en aquella tempestad donde los discípulos estaban temerosos. El Señor estaba durmiendo y van y le despiertan y les piden ayuda. Él se levanta y dice a los vientos y al mar: calla, enmudece, y el mar y los vientos le obedecen. Entonces, aún la mera palabra de Dios, una vez que ha sido pronunciada, constituye una ley firme a la que toda la naturaleza debe sujetarse en todo. Veamos Nahum, capítulo 1, versículos 5 y 6.
Nahum capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Y aquí nosotros podemos preguntar, ¿cómo podría Asiria resistir a tal poder de Dios? Porque Asiria era un pueblo enemigo de Dios, del pueblo de Israel, perdón. Y cuando leemos esto, entonces podemos hacer esa pregunta. Y este es el mensaje consolador de Dios a Israel. Todo está sujeto a su dominio en el cielo, en el mar y en la tierra. La omnipotencia de Dios en la naturaleza abarca todo. En el cielo, en el mar y en la tierra. Todo está sujeto a Él. Pero también podemos ver, inciso B, no solamente en todo lo que abarca la naturaleza, su omnipotencia, también en la experiencia de la humanidad. Y cuán admirablemente se nos ilustra esto en la experiencia del rey Nabucodonosor. Y aquí encontramos esto en el capítulo 4 de Daniel. No vamos a leer todo el capítulo 4 de Daniel. Ustedes pueden leerlo en su casa y darse ver esa enseñanza acerca de la omnipotencia de Dios. Pero el rey Nabucodonosor era el rey más poderoso, su dominio había llegado a todas partes. Y solamente quiero leer las palabras del rey cuando dice en el versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero nosotros podemos ver cuando leemos este pasaje, él se creía poderoso, pero había alguien más sobre él que lo humilla y cambia su corazón y lo manda 7 años para vivir en el campo, recibiendo el rocío de cada día y comiendo como los animales, hasta que él reconoció que sobre él había alguien altísimo. Y eso entonces sucede con este rey Nabucodonosor. Hay alguien más arriba que maneja el mundo. Nabucodonosor tenía sus planes, pero Dios tenía otros con él. También lo podemos ver en la conversión de Saulo, allí en Hechos capítulo 9. Tampoco lo vamos a leer, ustedes pueden leerlo en su casa, pero ahí encontramos la conversión de Saulo. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, llevaba los planes de ir hasta Damasco para apresar a los cristianos y traerlos presos. Ese era el plan del apóstol Pablo, pero Dios tenía otros planes para él, camino a Damasco, que era tocarlo, salvarlo y usarlo como instrumento más adelante en su obra. También lo podemos ver como en el caso de Faraón, Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y dice el versículo 19 y 20, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. El pueblo de Israel
iba a salir mediante el poder maravilloso de Dios. Y aunque Nabucodonosor en sus planes estaba no dejarlos ir, sin embargo, Dios obra con su gran poder y lograr de esa manera liberar a su pueblo de Israel. En la experiencia de la humanidad vemos la omnipotencia de Dios. Y Santiago 4, versículos 13 al 15, encontramos que debemos depender en todo de Dios. Santiago 4, versículos 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todas las acciones humanas, ya sean presentes o futuras, dependen de la voluntad y el poder de Dios. Estas cosas se hallan bajo el poder de Dios y no del hombre. Aquí Santiago está mencionando que lo que deberíamos de decir es, si el Señor permite, viviremos y haremos esto o aquello. Lamentablemente, cuando nosotros hacemos planes sin tomar en cuenta a Dios, nosotros no sabemos si vamos a vivir, si vamos a tener la capacidad para hacer aquello. Entonces siempre debemos depender de Dios. Esto no quiere decir que no debemos de hacer planes, pero hay que hacer planes siempre tomando en cuenta a Dios, porque todas las acciones, ya sean presentes o futuras, todo depende de la voluntad y el poder de Dios. Si dentro de la voluntad de Él está que las hagamos, las vamos a hacer. Y Él es el que decide y Él es el que da el poder también para poderlo hacer. Nosotros no somos autosuficientes y debemos reconocer eso en nuestra vida, dependiendo siempre de Dios. No sabemos cuáles son los planes de Dios. Si vamos a vivir, si vamos a pasar vivos esta pandemia que estamos viviendo. No sabemos cuándo va a terminar todo esto, pero debemos depender de Dios, porque nuestra vida es pasajera. Nuestra vida es como neblina que aparece y luego desaparece. Entonces hay que depender de Dios en su voluntad y en su poder para hacer lo que queremos hacer, buscando la dirección de Dios. Si Dios nos permite vivir, que bueno, realizaremos lo que esté dentro de su voluntad y con el poder de Él. Inciso C, los habitantes celestiales están sujetos a su voluntad y palabra. Y aquí nuevamente volvemos al libro de Daniel, capítulo 4, y ahora vamos a leer versículo 35. 4:35 de Daniel. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y voy a leer los versículos 36. Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Y esto hablando de la experiencia de Él. Pero los habitantes celestiales están sujetos a su voluntad y a su
palabra. Podemos leer Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando acerca de los ángeles. Los ángeles son servidores de Dios y están sujetos a su voluntad y a su palabra. Y por último vamos a ver el inciso D. Aún el mismo Satanás está bajo el dominio de Dios. Vamos a ver aquí algo alentador en nuestras vidas. Satanás no tiene poder alguno sobre los hijos de Dios, sino a medida que Dios se lo permite. Tiene el enemigo que pedirle permiso a Dios, y esto queda claramente establecido. Y vamos a ver capítulo 1, Job 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Ahí el Señor le está dando permiso a Satanás, pero hasta cierto punto. También en el capítulo 2, versículo 6 dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. El diablo no puede hacer más allá de lo que Dios le permite. Y eso es algo verdadero y que debemos de creer y confiar en el Señor. Y en el caso de Pedro también lo podemos ver ahí en Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios puede poner límite al espíritu maligno de Satanás, como se lo puede poner a las olas del mar. Job 38, versículo 11, dice de esta manera: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Entonces, así como Dios le pone límite a las olas del mar, también Dios puede ponerle límite al espíritu maligno de Satanás. El diablo no puede ir más allá en la vida de sus hijos hasta donde Dios se lo permite. Entonces, aún el mismo Satanás está bajo el dominio de Dios, está bajo la omnipotencia de Dios. Dios maneja su gran poder también de esta manera. Frente a la omnipotencia divina, el hombre no ha de sentir solo temor y temblor. Y veamos Job capítulo 37, versículos 23 y 24. Job capítulo 37, versículos 23 y 24. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y Job 40, versículo 2 dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces, la omnipotencia divina no solamente debe
traer a nuestra vida temor y temblor, reconocer que Él es un gran Dios, que todo lo puede y no hay límites para Él. También debe esta verdad traer confianza a nuestro corazón, traer seguridad y valor, como le decía Dios a Abraham, ahí en el capítulo 17. Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, hermanos, con esta verdad del atributo de Dios, de la omnipotencia, debemos conocer mejor a Dios. ¿Cómo es Él? Ya vimos que Él es omnisciente, que para Él, que su conocimiento abarca absolutamente todas las cosas. Él conoce todo. Pero también dentro de esta verdad de la omnipotencia de Dios, Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera, pero de acuerdo a su voluntad y propósito. Entonces tenemos un gran Dios. Entonces confiemos en Él, busquemos al Señor. Y como decía aquel hombre leproso, cuando se acerca a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme, reconociendo su omnipotencia. Entonces podemos acercarnos a Dios, buscando su bendición, su dirección, y saber que su poder no tiene límites. Él puede hacer lo que Él quiera de acuerdo a su voluntad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites conocerte mejor. Eres omnipotente, para ti no hay límites, no hay imposibilidades. Tú haces lo que tú quieres. Ayúdanos para que nuestra fe, nuestra confianza crezca en ti y te adoremos y te alabemos reconociendo tu gran poder. En el nombre de Jesucristo. Amén.